Papa cerró el año santo de la misericordia con una carta apostólica que recoge perfectamente el espíritu de profunda humanidad de este pontífice. Ha sido un magnífico colofón a un año extraordinario. Hay varios puntos que trata esta carta, pero quiero fijarme en uno de ellos, el concerniente al tema del aborto. Mientras en la Iglesia sigue habiendo tensiones a propósito de las interpretaciones del Amor y Leticia, conviene de momento fijarnos en algo positivo. Y me refiero a que el Papa ha decidido que el permiso que dio a todos los sacerdotes para que pudieran perdonar el pecado del aborto durante el año de la misericordia lo ha extendido de manera indefinida. Ahora mismo, por lo tanto, aunque ha acabado ya este año santo, cualquier sacerdote puede perdonar del pecado del aborto. Conviene recordar que la prohibición a los sacerdotes de perdonar este pecado y la reserva a los obispos para dar la absolución del mismo fue hecha por San Juan Pablo II no para fastidiar a las señoras que habían abortado o a los que habían colaborado en el aborto, inclusive los políticos que habían aprobado las leyes abortistas en los parlamentos, sino que fue hecha esta relativa prohibición, es decir, prohibido a los sacerdotes, pero naturalmente no a los obispos, fue hecha para que todos tuviéramos más presente la gravedad del aborto, para que no se banalizara el aborto, para que no se convirtiera en algo equivalente a dejar de ir a misa un domingo, por ejemplo, ¿no? Naturalmente han pasado los años y por un lado, por desgracia, el aborto se ha ampliado hasta el punto de la actual aberración, que es la de considerarlo, en algunos países por lo menos, un derecho, y por otro lado la Iglesia se ha mantenido firme y quizá ya ha considerado el Papa Francisco, no hace falta insistir en esta gravísima situación en que caen aquellos que directa o indirectamente llevan a cabo un aborto. Y creo que el objetivo del Papa, aquello que está en lo íntimo de su corazón, no es banalizar ni mucho menos el aborto, sino, por el contrario, posibilitar que las mujeres que han abortado puedan acceder al perdón sacramental. Como sacerdote, más de una vez me he encontrado en situaciones parecidas de una persona que viene a confesarse y se encuentra extrañada, sorprendida de que yo no le pueda dar la absolución de este pecado, excepto lógicamente durante este año santo de la misericordia, y que la tenga que remitir al obispo. No siempre es fácil, no es precisamente fácil encontrar al obispo en el confesionario, y siempre me ha dado el temor de que algunas de estas mujeres terminaran por no confesarse y continuar con este peso terrible en su conciencia. Por eso, repito, como sacerdote, acojo con gran alegría la ampliación de este permiso, que a partir de ahora ya, aunque haya acabado el año de la misericordia, todos los sacerdotes podamos absolver del aborto. Me parece una medida francamente buena, dada con este espíritu, no con el espíritu de banalizar el aborto, de banalizar el pecado del aborto, sino con el espíritu de favorecer que las mujeres que han cometido este pecado puedan acceder a la misericordia divina. Hay que decir también que el peligro de la banalización está ahí y que seguro que habrá más de un sacerdote que considera que esto es algo sin mucha importancia y que van a despachar a la penitente diciéndole que rece a 3 Avemarías y que no pasa nada. Bueno, ese riesgo es evidente, pero también es cierto que eso no será culpa del Papa, sino que será culpa del confesor, que no está suficientemente formado, sin que eso signifique que el confesor tenga que regañar a nadie, ni maltratar a ningún penitente, porque el penitente que acude a confesarse, en este caso la mujer que acude a pedir perdón por un aborto, ya está ella misma suficientemente consciente de la gravedad de lo que ha hecho. Quiero añadir otra cosa a este tema, y es que me ha llamado la atención, no digo que me haya sorprendido, me ha llamado la atención que ante esta decisión del Papa, las críticas se han producido no de parte de los sectores más conservadores, que o han guardado silencio o han apoyado esta medida del pontífice, sino de los sectores más progresistas. Les parece muy poco.
Y les parece poco porque el Papa empieza esa carta apostólica Misericordia et Misera diciendo que quiere insistir en la gravedad tremenda del pecado del aborto. Con todas sus fuerzas, dice el Papa, quiere insistir en que es un pecado gravísimo. Esto es lo que les parece mal. ¿Por qué? Porque para ellos lo que el Papa tenía que haber dicho es que el aborto es algo inocuo, que lo puede hacer todo el mundo que quiera y que incluso es un derecho. Y repito, me llama la atención que los que habitualmente aplauden al pontífice en este caso se hayan sentido decepcionados de él. Bueno, no es mi caso, desde luego. Repito, me alegra mucho la medida del Papa. Creo que va a favorecer que muchas mujeres arrepentidas que llevan un profundo peso en su conciencia por haber matado a un hijo suyo, que estas mujeres puedan acercarse a Dios y puedan rehacer espiritualmente su vida. Dios quiera que no se produzca una banalización del aborto con esta medida, pero repito, eso no será ya responsabilidad del Papa, sino del confesor o en todo caso incluso de la penitente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.